Señor. Egresado del Pedagógico de Caracas como profesor de Educación Física, abogado egresado de la Universidad Santa María, profesor universitario de la Facultad de Derecho y Odontología de la Universidad Santa María, entrenador de los equipos de fútbol femenino de la Universidad Santa María también, abogado en el libre ejercicio de la profesión, posgrado de especialización en Ciencias Penales y Criminológicas en la UCB en el 2003, diplomado en Sistema de Justicia en la Universidad Metropolitana en el año 2009 y otros estudios. Bueno, doctor, aquí el escenario ya es suyo, bienvenido, y vamos a darle inicio a la actividad de hoy con los derechos de formación. Pero muchas gracias, Jorge, muchas gracias, buenos días a todos los presentes en este formidable congreso que realmente ha dado muchas enseñanzas, de verdad que sí, muchas enseñanzas, mucha gente preparada, y por eso es que este congreso está siendo un éxito total. Quiero saludar a todos los presentes, por supuesto agradecer a la organización por esta invitación que se hizo a mi persona para hablar un poco sobre los derechos de formación, que es un tema bastante complejo, bastante difícil y que está llamando mucho la atención. El tema de derecho de formación que voy a trabajar hoy, en el día de hoy con ustedes, es sobre los derechos de formación en las mujeres. Nosotros sabemos cuál es el criterio que tiene FIFA con respecto a los derechos de formación en las mujeres. Y el 24 de noviembre del 2017, FIFA hace circular una información numerada con la 1633, se llama así, circular 1603, en donde va a establecer las enmiendas al reglamento de procedimiento de la Comisión de Estatuto del Jugador y de la Cámara de Resolución de Disputas y al reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores. FIFA le informa a todas las federaciones lo siguiente, a todas las federaciones que están inscritas en FIFA. Tenemos, señoras y señores, tenemos el placer de informarles sobre algunas enmiendas en el reglamento de procedimiento de la Comisión del Estatuto del Jugador y de la Cámara de Resolución de Disputas. En adelante se va a llamar el reglamento de procedimiento, así como en el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, en adelante el reglamento, que fueron aprobadas por el Consejo de la FIFA con ocasión de su sesión celebrada el 27 de octubre del 2017 en Calcuta, India. Las modificaciones y adiciones pertinentes entrarán en vigor el 1 de enero de 2018. Antes de yo leer, de yo informarles a ustedes qué dijo FIFA con respecto a estas enmiendas, quiero que sepan lo siguiente. En principio, en la sección definiciones del reglamento FIFA, se establece lo siguiente. Dice FIFA: todos los términos que se refieren a personas físicas se aplican indistintamente a mujeres, a hombres y mujeres. Sin embargo, la circular del número 1603 del 24 de noviembre del 2017 modificó el artículo 20 del reglamento FIFA, añadiéndole un inciso final a cuyo tenor dice lo siguiente: los principios de la indemnización por formación no serán aplicables al fútbol femenino. Saben ustedes que esta modificación ocurre en el año 2017, allí en Calcuta. De este modo, los clubes quedan exentos del pago de la indemnización por formación en las transferencias internacionales de las jugadoras. En este sentido, la FIFA argumenta que la fórmula actual de indemnización por formación aplicada al fútbol masculino sería como una acción disuasiva para las jugadoras y, en consecuencia, impediría el desarrollo del fútbol femenino. Claro, esto es un argumento de FIFA, argumento que tiene que ser discutido por todos nosotros y que en lo particular yo creo que no es así. Sin embargo, FIFA dice, por este motivo, la administración de la FIFA, en colaboración con los grupos de interés pertinentes, está elaborando un concepto general concreto
con el fin de promover y desarrollar el fútbol femenino profesional. El fútbol femenino ha crecido tan bárbaramente que FIFA le da atención, pero yo pienso que esa atención no es una atención completa, porque FIFA dice más adelante, bueno, que va a ayudar a desarrollar el fútbol en virtud del crecimiento que FIFA que ha visto en el fútbol femenino. Expresa además lo siguiente para que no se le reconozca el derecho de formación en las muchachas. Dice, los costos de entrenamiento del fútbol femenino son excesivamente menores a los del fútbol masculino. En consecuencia, otorgarles a los clubes formadores las mismas cantidades que cuando los costos son infinitamente inferiores sería injusto y por ende perjudicial para el desarrollo del deporte femenino. No entiendo ese criterio de FIFA. Dice que va a ser perjudicial para el desarrollo del deporte femenino. Expresa además que los costos de entrenamiento del fútbol femenino son excesivamente menores. Yo estuve revisando, a todo lo presente con mucho respeto, estuve revisando toda la información de FIFA, no anoche ni antenoche, no, todos estos meses, todos estos días, estaba revisando a ver si FIFA presentó algún estudio económico para expresar que los costos de entrenamiento del fútbol femenino son excesivamente menores a los del fútbol masculino. No encontré por ninguna parte de FIFA, de la página de FIFA, esa información. FIFA crea en el año 2019 una página que no tienen ellos, que era la página jurídica. Ellos la crean en el 2019. Tampoco allí conseguí ninguna información sobre estos costos que dice FIFA que son excesivamente menores a los del fútbol masculino. Bueno, eso hay que preguntarle a los grandes equipos, a las naciones que tienen el fútbol femenino como plataforma y como objetivo principal. Dice además, aunque considera que el desarrollo del fútbol femenino está en continuo crecimiento y que su desarrollo es considerable, la magnitud del fútbol femenino lejos está de ser comparable a la del fútbol masculino. Eso no está en discusión. No está en discusión que la magnitud del fútbol femenino está lejos de ser comparable al fútbol masculino. Eso no está en discusión. Allí yo no tengo ningún tipo de disparidad, porque sabemos que el deporte rey en el mundo es el fútbol. ¿Ok? Pero FIFA dice que el fútbol femenino está en continuo crecimiento y que su desarrollo es considerable. Reconoce FIFA que el fútbol femenino ha crecido y que es continuo su desarrollo. Hay deportes que en vez de crecer disminuyen su participación. En el caso del fútbol femenino, la participación ha ido creciendo muchísimo en todas partes del mundo. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Venezuela, el crecimiento del fútbol femenino ha sido importante. Sin embargo, yo considero que el fútbol femenino no se le está dando la atención debida, no solamente en Venezuela, sino en el resto del mundo, a excepciones de algunas naciones, algunos países que sí le dan una importancia vital al fútbol femenino. Y ahora más adelante le voy a indicar cuáles son esas naciones. Dice FIFA que la situación actual del fútbol femenino puede ser comparable a la modalidad de futsal, en la que no se aplica el derecho de formación en las transferencias internacionales. Comparan entonces al fútbol femenino con la modalidad de futsal. Y la modalidad de futsal, por cierto, ha crecido una barbaridad en el mundo. Vean ustedes que es importante conocer que aun cuando el desarrollo de los equipos de fútbol femenino no son comparables a los del fútbol femenino, pero es injusto no reconocer la inversión y el sacrificio de los clubes formadores que perjudica considerablemente el desarrollo del fútbol femenino. Todo ello en detrimento de la función del fútbol como un medio fundamental de expresión en la diversidad social, la identidad, los valores y la cohesión. Además, no se favorece la competencia justa y equilibrada. Por ello es que yo considero que yo no estoy pidiendo, en este caso, en mi posición, que FIFA le otorgue los mismos premios en porcentaje a las muchachas.
al fútbol femenino. Pero tiene que llegar el momento en que FIFA recapacite, reflexione, que alguien le haga saber a FIFA que en lo particular considero que es una discriminación al fútbol femenino, porque el fútbol femenino le ha dado cualquier cantidad de satisfacciones al deporte rey que es el fútbol. Entonces, dejar el fútbol femenino como si fuera algo que está creciendo y que no tiene importancia, yo considero que es discriminatorio. Dice entonces, todo ello, además, no se favorece la competencia justa y equilibrada. Por ello, urge proteger a los clubes modestos que contribuyen a la formación de las jugadoras, a las jóvenes jugadoras, y que después son incapaces de retenerlas ante la llamada de los grandes, reconociéndoles el derecho a la indemnización por formación calculada con arreglo a los costos reales de formación del fútbol femenino. ¿Ve? Hace poco, ustedes saben que en España el Real Madrid no tenía equipo femenino, lo está creando. Y entonces el Real Madrid, para los otros equipos, se convirtió en una amenaza y salió Florentino diciendo que no, que el Real Madrid femenino no tiene que ser ninguna amenaza, sino que simplemente va a competir en la Liga Española porque considera que la importancia que le está dando él al fútbol femenino ahora, porque el Real Madrid no tenía equipo femenino. Entonces, por lo demás, quiero decirle, la circular número 1603 no establece ninguna salvedad con respecto al mecanismo de solidaridad, por lo que, de acuerdo con el aforismo jurídico, y se lo voy a leer en latín, por supuesto que se lo voy a traducir, dice, ubiles non distingui, net nos distinguere debemos. Lo que quiere decir, cuando la ley no hace distinción alguna, ni que no deberíamos distinguir. FIFA no distinguió en aquel momento antes de hacer la reforma del artículo 20 y incluso en su definición no hizo ninguna distinción en cuanto al derecho a formación entre hombres y mujeres. Entonces ellos hacen unas enmiendas en cuanto a al contenido del fútbol femenino. Y dice lo siguiente, en aras de la transparencia, voy a leer primero, dice, enmiendas al reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores de la FIFA. En aras de la transparencia y la seguridad jurídica, el artículo 20 del reglamento especifica expresamente que los principios de la indemnización por formación no se aplican al fútbol femenino. Esta especificación no atañe en absoluto el fondo del asunto. Se ha incorporado al reglamento con la finalidad única de esclarecer el significado del artículo correspondiente para adaptarlo a la jurisprudencia. Ellos ya lo tenían, ellos simplemente hacen esta reforma de los estatutos y dicen además, en este sentido cabe destacar que la fórmula actual de indemnización por formación aplicada al fútbol masculino sería como una acción disuasiva para las jugadoras y en consecuencia impediría el desarrollo del fútbol femenino. Por este motivo, la administración de la FIFA, en colaboración con los grupos de interés pertinentes, está elaborando un concepto general concreto con el fin de promover y desarrollar el fútbol femenino profesional. Esto ocurrió en Calcuta, como le dije, el 24 de noviembre del 2017. O sea, hay una reforma del reglamento, ¿verdad? Y en conclusión, yo quería decir varios puntos. Y a modo de conclusión, no se garantiza, por ejemplo, los derechos económicos de los clubes formadores en el ámbito del fútbol femenino. Por ejemplo, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales acaba de publicar un informe sobre el fútbol femenino en el que analiza el futuro del fútbol femenino, para el que reclama un trato justo, coherente y de amplio alcance. Eso, por supuesto, va dirigido a FIFA, va dirigido a las personas que están empeñadas en establecer o en decir que el fútbol femenino no tiene la importancia que hoy en día tiene. ¿Ok? Y, por ejemplo, en España, en Alemania, es una potencia a nivel de fútbol femenino. Una potencia. Y quiero explicarle lo siguiente con respecto a Alemania y el fútbol español. ¿Ok? Por ejemplo, en Alemania,
que en este momento participan 2 equipos en la Bundesliga femenina y que es una potencia a nivel mundial, el 30 de julio de 1955, la Federación Alemana de Fútbol vetó de forma unánime prohibir el fútbol femenino por considerar la combatividad del deporte como contraria a la naturaleza de las mujeres. Imagínense ustedes, en 1955. Además, le prohibió a los clubes miembros formar equipos femeninos o permitir que mujeres jugaran en sus campos. Es decir, que en ese entonces los equipos que estaban conformados en el fútbol femenino no le podían permitir a las mujeres ni siquiera entrenar en su campo de fútbol y mucho menos formar equipos. A pesar de la prohibición, se realizaron de manera inooficial más de 70 juegos internacionales. El primer partido se realizó el 23 de septiembre de 1956 en un estadio privado de Hexen contra la selección de Holanda. El encuentro fue ganado por la selección alemana. La prohibición fue finalmente revocada el 30 de octubre de 1970 en el Congreso en Trabendum. Para esta época se estima que había entre 40.000 y 60.000 mujeres jugando de manera más o menos subversiva por supuesto porque se les tenía prohibido, en equipos sancionados por la federación, y se temía que las jugadoras fundaran su propia federación de fútbol. Vean ustedes la cantidad de mujeres que estaban participando de forma subversiva, ¿verdad? Por supuesto, en rebeldía, porque, bueno, la federación consideró que el deporte de fútbol no era para las mujeres. En la década de los 80, la federación comenzó a organizar y consolidar las ligas femeninas regionales y en 1982 creó oficialmente una selección femenina de fútbol. 82, entonces ya ustedes saben que en 1955, aunque cuando existía la prohibición, ya se estaba practicando el fútbol femenino en Alemania, y en el 82, entonces la federación crea la primera selección oficialmente alemana. Entonces, vean ustedes la cantidad de años que tiene Alemania practicando fútbol femenino. En España, la primera división femenina de España, denominada comercialmente Primera Iberdrola, eso se lo hace por cuestiones de motivos de patrocinio, y oficialmente Campeonato Nacional de la Liga de Fútbol Femenino, es la máxima categoría femenina dentro del sistema de ligas de fútbol de España y la principal competición a nivel de clubes del país. Comenzó a disputarse en la temporada 1988-89 y desde entonces se ha celebrado sin interrupciones, aunque ha sufrido varios cambios de formato y denominación. La primera división es junto a la segunda división una de las 2 únicas categorías con estatus profesional en España, ambas bajo el amparo, por supuesto, de la Real Federación de Fútbol Español, mientras que el resto de divisiones dependen de sus correspondientes federaciones autonómicas. Es considerada como una de las ligas más importantes a nivel europeo según la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, conocida como la UEFA, máximo rector futbolístico a nivel continental, siendo la 5ª competición con mejor coeficiente. Finalmente, en la temporada 2019-2020, los clubes se inscribieron voluntariamente a la nueva competición organizada por la Real Federación de Fútbol Español. Participan 16 equipos en la primera división. Observen entonces ustedes que estos países potencia en el fútbol, no solamente Alemania, España, tenemos también a los Estados Unidos, Brasil, que por cierto, la Confederación Brasileña acaba de equiparar para la convocatoria los premios para tanto el fútbol masculino como el fútbol femenino. Es decir, ya en Brasil le están dando la importancia real que se requiere al fútbol femenino. En los Estados Unidos también hay una lucha, porque incluso el fútbol masculino expresa en los Estados Unidos que el fútbol femenino recibe mejores compensaciones salariales que ellos cuando se trata de obtener algún título por parte de los Estados Unidos. Eso está ocurriendo actualmente en los Estados Unidos, donde hay una serie de fracciones que están expresando que el fútbol femenino está por encima en cuanto a los premios
del fútbol masculino. Y, por supuesto, eso trae con una competencia desigual en los Estados Unidos, porque el masculino siempre quiere estar por encima del femenino, y no solamente en los Estados Unidos, es en todas partes. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué ha hecho el fútbol femenino en Venezuela? ¿Qué alegrías le ha dado el fútbol venezolano, el fútbol femenino a Venezuela? Alegrías que yo considero que son, si se quiere, cerradas, porque las competencias a la cual ha asumido, ha logrado el fútbol femenino en Venezuela, no se le ha dado tampoco la publicidad y la importancia que reviste. Por ejemplo, los mayores logros de la Vinotinto femenina son los siguientes. Tercer lugar en el Campeonato Suramericano de Brasil en el 2010. Clasificación al Mundial Sub-17 en Trinidad y Tobago en el 2010. Clasificación a la Copa del Mundo Sub-17 en el 2014. Campeones del Suramericano de Paraguay 2013. Clasificación a la Copa del Mundo Sub-17 en el 2014. Subcampeonato en el Torneo Olímpico Juvenil de Fútbol Femenino Nanking en el 2014. Clasificación al Mundial Sub-20 en Papúa Nueva Guinea en el 2016. Clasificación al Mundial Sub-17 en Jordania en el 2016. Pregunto, o me hago esa pregunta, y se la hago también a ustedes cuando llegue este tema, la ronda de preguntas. ¿Ha tenido alguna importancia para Venezuela, incluso para la Federación Venezolana de Fútbol, que más adelante voy a exponer algo sobre eso, estos logros del fútbol femenino? Logros que quiero decir, por supuesto, que la Vinotinto de nosotros, que es el masculino, y para mí la Vinotinto, el femenino, son mis dos equipos favoritos. Pero el fútbol femenino le ha dado mayor alegría y logros a Venezuela que el fútbol masculino, porque el fútbol masculino no ha clasificado a un mundial y no va a clasificar a un mundial mientras exista el egoísmo y mientras no se atienda al fútbol base en Venezuela, tal como lo han expuesto algunos ponentes en el caso de Hugo Sabarese. El fútbol base, si no se le pone atención en Venezuela, nosotros no vamos a tener esa alegría de ver a Venezuela en un mundial de fútbol. ¿Ok? Vean ustedes lo que hizo Alemania. Alemania trabajó durante alrededor de unos 10 años con el fútbol base. España cambió radicalmente su teoría en cuanto al desarrollo del fútbol y fue campeona mundial. ¿Ok? Italia se dejó a todos los grandes veteranos fuera y buscó jóvenes, y Italia obtuvo logros en el fútbol masculino. Venezuela no ha tenido logros en el fútbol masculino, no lo vamos a tener, lo digo aquí públicamente, no lo vamos a tener mientras exista ese egoísmo y mientras no se atienda al fútbol base, mientras no se atienda al fútbol de los barrios, al fútbol de los colegios. Mientras eso no exista, mientras no haya una política de desarrollo para el fútbol, nosotros no vamos a tener una alegría de ir a un mundial de fútbol, a pesar de que tenemos en el mundo futbolístico cualquier cantidad de jugadores profesionales que están dando la cara por Venezuela y que cuando vienen a la selección, cuando son convocados a la selección, dan la cara por la selección, por el país. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Es decir, si no se desarrolla el fútbol como es desde la base, en los niños, que hay que atenderlo desde todo punto de vista, entonces nosotros no vamos a tener realmente una alegría de ver a Venezuela en un mundial de fútbol. El fútbol femenino le ha dado satisfacciones a Venezuela. Y yo pregunto, ¿y dónde está el fútbol femenino? Si hasta la liga del fútbol femenino estaba paralizada. ¿Dónde están los equipos que hacen vida en Venezuela de fútbol femenino? Bueno, están descuidados, no son atendidos y no se le da la importancia que requieren. ¿Qué jugadoras tenemos nosotros que dan la cara por Venezuela en el exterior? Tenemos, por ejemplo, a Dina Castellano, que por supuesto
vamos a llamarla la figura emblemática del fútbol femenino en Venezuela, pero también hay muchas jugadoras de fútbol femenino. Que Deina está en el Atlético de Madrid, en España, no pudo participar, por cierto, en la Champions, porque le dio el COVID y se tuvo que quedar en España y no fue convocada, por supuesto, por el problema que tuvo, pero ya está completamente recuperada. Isaura Viso, que está en Alemania, Andrea Tobar, que está en Ecuador, María Peraza en Uruguay, Oriana Altuve, que está en Brasil, Yusmeri Ascanio, que está en Chile. Es decir, tenemos cualquier cantidad, tenemos no solamente estas muchachas, tenemos muchas más, muchas muchachas que están en Colombia, hay jugadoras de fútbol también en Colombia. En muchos países el fútbol femenino venezolano está dando la talla. Cuando se habla del derecho de formación del fútbol femenino, mucha gente habla sobre el punto económico. El punto económico, pero tenemos que hablar también de la formación, de los beneficios que pudieran obtener los formadores de estas jugadoras de fútbol que salen al exterior, en el caso de Deina Castellano y de todas estas jugadoras que acabo de nombrar, y que los clubes que la formaron a ellas no obtuvieron ningún tipo de beneficio. Eso es injusto. Entonces FIFA debe rectificar en ese sentido y establecer unos porcentajes mínimos o menos que lo del fútbol masculino, pero debe hacerlo. Yo estoy de acuerdo que debe hacerlo. ¿Por qué? Porque es injusto y es discriminatorio que el fútbol femenino no se le dé el valor que tiene a nivel de FIFA. Y FIFA lo ratificó cuando hizo la enmienda de su reglamento el 24 de noviembre del 2017 y que le envió a todas las federaciones miembros de FIFA esa resolución para que, por supuesto, entendieran de que el fútbol femenino no tiene derecho a formación. Nosotros en Venezuela, aquí en Venezuela, hay entrenadores que se han dedicado al fútbol femenino, que han entregado su vida por el fútbol femenino. Hay universidades que fueron puntuales en el desarrollo del fútbol femenino. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la Universidad de Santa María, Lino Parela, y en la Universidad Católica Andrés Bello, a Rolando Bello, quien, por cierto, conversé con él anoche, él está en Colombia. Bueno, y él también me estaba hablando del punto económico por lo cual FIFA no procede a aprobar que el fútbol femenino tenga derechos, el derecho de formación, tenga los beneficios o las compensaciones que establece también para el fútbol masculino. Rolando Bello y Lino Parela crearon el fútbol masculino, desarrollaron el fútbol, femenino en Caracas, y las dos universidades fueron rivales deportivamente y fueron los equipos a vencer. Luego salen otros equipos, otras instituciones formando equipos, otras universidades, ¿ok? Pero se desarrolló el fútbol femenino. Tenemos, por ejemplo, escuelas. Hay una escuela que yo conozco o hay una institución que sé que está desarrollando el fútbol femenino, que es el Caracas. Y por supuesto, en el Caracas, ¿quién está? En el Caracas está una persona que tiene una credibilidad, y yo le voy a pedir a Jorge que por favor le abra el micrófono a él cuando yo se lo indique, una credibilidad en el fútbol femenino, se ha entregado de lleno al fútbol femenino, tiene más de 20 años en el fútbol femenino. Él comenzó como entrenador en La Salle, en el fútbol masculino, y por supuesto después se quedó guindado del fútbol femenino. Es una persona con una trayectoria espectacular en el fútbol femenino, ha apoyado al fútbol femenino, lo sigue apoyando en el Caracas y en todas partes, y por ello yo lo traigo hoy como invitado para que él exprese su criterio en cuanto a los derechos de formación del fútbol femenino, si él está de acuerdo o no está de acuerdo para que el fútbol femenino reciba las compensaciones que también lo recibe el fútbol masculino. Por eso que quiero pedirle a mi amigo Jorge que le abra el micrófono a Enzo Tropiano, quien va también a expresar lo que él piensa al respecto. Pero lo quiero ahorita de una vez, doctor, sí, o esperamos que termine.
Ahorita. No, sí, ahorita. Bien. No sé, Enzo, a ver, Enzo, saludos. Ya puedes activar el audio, Enzo. Sí, muy buenos días, ¿cómo están a toda la audiencia? Gracias por esta oportunidad, gracias, en verdad, qué bueno que se haya tocado, como se habla del masculino, como hablamos en un principio, porque no el fútbol femenino, todo lo que has nombrado anteriormente, de año, yo creo que ya en el tercer año se venía hablando con Laureano, que se debería haber ido tomando desde esos, imagínate, ya en 2005, cuando la Liga Nacional iba creciendo, porque ya habían equipos que prestaban jugadoras y se estaba con esa molestia. Yo le dije a Laureano, siempre se hablaba que ya poco a poco había que ir tomando en cuenta lo mismo como los agentes de jugadores en el masculino, en el fútbol femenino, porque en un futuro se van a presentar estos problemas que hoy en día lo estamos hablando y después Laureano me dice, no, cuando se crea la liga profesional. Yo no hacía falta de que se creara una liga profesional porque siempre están las instituciones primarias y después están las instituciones secundarias que están formando jugadores masculinos como femeninos. Y hoy en día estamos en este gran problema que yo he visto que no ha habido un seguimiento primero por FIFA, porque yo he tenido las oportunidades con Philly Valentina de estar en la FIFA, con Blatter en el momento que le daba una importancia al fútbol femenino, pero siempre le daba una importancia a la cabeza, pero tú después ves que a nivel de las federaciones de los países en Sudamérica, tú no le veías ningún interés. Me acuerdo que cuando la primera Copa Libertadores fue un dolor de cabeza para los equipos y hoy en día sigue siendo dolores de cabeza para los equipos de Sudamérica. La Conmebol habla mucho del desarrollo del fútbol femenino en Venezuela, pero luego cuando tú vas a ver o de la formación no es la realidad. A la final se ponen de acuerdo entre todas las federaciones y no terminan los campeonatos. Ahora Venezuela lamentablemente tenemos más de un año por ese mismo desinterés, porque no están los departamentos. En teoría sí están, pero que se ejecuten, para mí, en mi experiencia, no los he visto, igual que aquí en Venezuela. Por eso que lo comenté el otro día, el día lunes, cuando hoy en día aparecen, cuando son las competencias de Copa Libertadores o campeonatos nacionales o de selecciones nacionales, sí aparecen personas que tú nunca las has visto en la creación y en la formación y estar pendiente de los equipos. De hecho, ¿cómo tú me explicas a mí que fueran las universidades y un equipo como Estudiantes de Guárico, y Estudiantes de Mérida, tantos equipos que han dado jugadoras y han hecho que el fútbol femenino crezca por eso mismo, por la parte de que no se sabe el derecho de formación de las jugadoras? Las jugadoras un año están en un lado, un año están en otro lado. El Caracas, que tiene más de 28 jugadoras jugando afuera, y te podrás imaginar a quién le reclamamos. Ahora dicen que el fútbol es profesional, pero está bien. A medida que tú prestas o se va una jugadora de tu institución, las jugadoras hoy en día también se avivan igual que los hombres, no quieren firmar por más de un año porque saben que de un año a otro van saltando de equipo, porque los equipos no presentan, todavía no hay una seriedad con eso del derecho de formación, y yo creo que el derecho de formación empieza por casa, no importa si la federación o la confederación. Ya nosotros en Venezuela debe haber un departamento estrictamente todo para el fútbol femenino, para que puedan pelear estos derechos, tanto para la formación de jugadoras, para los primeros equipos, como para las semillas o los que forman jugadores desde pequeña, como las academias, en los temas que ustedes han hablado en todos estos días, que es muy importante. Yo creo que lo que debe haber ya es una seriedad con esto, pero empezando desde la cabeza de la Federación Venezolana de Fútbol. Luego, en teoría ellos tienen, y tú vas y hablas y te demuestran que todo está bien ordenado, pero en el momento, luego cuando se presentan los problemas con las jugadoras que terminan un campeonato, tú ves que en realidad no hay ningún orden con eso. Pero yo sí creo que ya es hora, no sé en qué momento empezaremos con esto, pero yo creo que ya es justo que las mujeres merezcan el mismo
el mismo trato que los hombres. Bueno, Exxon, muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti por la oportunidad y bueno, y espero que Venezuela en un futuro inmediato, en tu persona y en muchas personas que trabajan en el fútbol femenino, podamos tener personas dentro de la federación creíbles que puedan en realidad desarrollar este proyecto que yo sé que va a ir por muy buen camino si Dios quiere. Ojalá eres una voz con mucha credibilidad, por eso te invité a que me apoyaras en esta ponencia, porque eres una voz con mucha credibilidad en el fútbol masculino femenino a nivel nacional, no solamente en Caracas, sino a nivel nacional, eres reconocido y por eso quise que estuvieras acá en esta ponencia. Sé que gracias, Enzo, por tu... Gracias a ustedes. Espero que te quedes allí porque creo que después en un rato viene la ronda de preguntas para que tú también respondas y yo también voy a estar aquí. Pero quiero decirle a los participantes, ya mi ponencia, ya me quedan pocos minutos porque tenemos varios ponentes, pero quiero antes de finalizar decir algo que en cada ponencia se aprovechan o utilizan este medio para hablar sobre la comisión regularizadora que está en este momento en la Federación Venezolana de Fútbol. Y voy a permitirme leer algo para la comunidad, porque como este congreso se está viendo incluso en el exterior, para que la gente sepa lo que está ocurriendo en Venezuela con la federación, porque lo que está ocurriendo es un grave intervencionismo a la Federación Venezolana de Fútbol por parte de FIFA. Por ejemplo, considerando primero que el deporte se ha declarado universalmente como parte de los derechos humanos y que el fútbol federado en Venezuela no está excluido de este postulado. Que la Federación Venezolana de Fútbol ha sido creada para la promoción, organización y desarrollo del fútbol dentro del movimiento deportivo federado a partir de la iniciativa del pueblo conforme a disposiciones legales de derecho privado, es decir, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa para elegir y designar sus autoridades con sujeción a lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física, su reglamento parcial número 1, así como sus propias normas estatutarias y reglamentarias. Todo esto está siendo violado por FIFA. Que de conformidad al ordenamiento jurídico deportivo nacional, regido por el orden público, servicio público, utilidad pública e interés general y social, quedando prohibido renunciarse o relajarse estos preceptos por convenios particulares, por lo que el acuerdo de arbitraje a solicitud de parte interesada, como medio alterno de resolución de conflictos entre las partes, no es ajeno al fiel cumplimiento del derecho al debido proceso y defensa, lo cual exige dejar constancia por escrito en cualquier documento o conjunto de documentos los requisitos de su validez, eficacia y aplicabilidad de la cláusula arbitral a que haya lugar, expresando las razones de hecho y de derecho que los motiva, además de la voluntad de las partes de someterse al arbitraje acordado. Que no existe de forma alguna acefalía absoluta de las autoridades principales y suplentes en el seno de la Federación Venezolana de Fútbol, o de un hecho irregular que no pueda resolverse sin la intervención o injerencia de una autoridad superior jerárquica. Protestar enérgicamente la falta de conocimiento sobre los mecanismos, razones de hecho y de derecho por las cuales la Federación, la FIFA, ha intervenido y nombrado una comisión reorganizadora, aunado al grave silencio que al respecto ha asumido el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y Deporte, presidente del Instituto Nacional de Deportes, ambas instituciones a cargo del ciudadano Pedro Infante, que es a su vez vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Es decir, yo en este momento, aprovechando esta ventana que me brinda la organización, estoy denunciando la intervención ilegal de la cual ha sido objeto la Federación Venezolana de Fútbol. Quiero que sepan que cuando se intervino a la Federación de Uruguay, la Federación de Argentina, AFA, FIFA envió una resolución y dijo el porqué, es decir, justificó los medios, el por qué se estaba interviniendo a la Federación Argentina de Fútbol. Por ejemplo, en Argentina no había un tribunal disciplinario y FIFA le exigió a la Federación, a AFA, que tenía que crear
un tribunal disciplinario y que además de eso tenía que reformar sus estatutos. FIFA interviene a AFA y por supuesto la interviene de forma total. Aquí en Venezuela nosotros no sabemos, nosotros no tenemos conocimiento, señores, cómo FIFA interviene en Venezuela. ¿Quién elige a estos señores que están ahorita en esta comisión normalizadora? Que hay mucha gente que en el chat se alegra de que está esta comisión normalizadora. Hay mucha gente que están contentos porque hay una intervención. Pero ¿quién? ¿De dónde sale esa intervención? ¿Cómo se justifica esa intervención? ¿Dónde está una resolución de FIFA? ¿Cuáles son los delitos o cuáles son las causales para que FIFA intervenga a Venezuela? Y que además de eso, cuando FIFA interviene una federación, envía un comité, y ese comité es quien va a nombrar esa comisión normalizadora. Aquí no ha ocurrido nada de eso. ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos conocimiento de lo que está ocurriendo en la federación y que el gobierno venezolano se deje intervenir una federación? Esto es una intervención ilegal y el gobierno venezolano debe protestar ante FIFA esta situación ilegal. Y no solamente el gobierno venezolano, nosotros como ciudadanos venezolanos tenemos que protestar enérgicamente que la federación ha sido intervenida y que nosotros no conocemos cuál es el motivo. No hay cefalía, señores. Es falso que hay una cefalía. Hay suplentes, no hay lo que hay una vacante del presidente y del vicepresidente no hay vacante, porque el vicepresidente, de acuerdo a los estatutos que rigen a la federación, es el ministro de Deporte. Entonces, ¿cuál es la cefalía? ¿Cómo se nombra una comisión? Por cierto, yo voy a nombrar a Memín Sánchez, a quien se le hizo una entrevista en una radio, y él decía que él se oponía a una intervención en el fútbol venezolano porque eso iba a traer problemas. Resulta que Memín Sánchez está en esa comisión. Entonces, yo no creo en esa comisión. Yo insto a las instituciones a hacer un reclamo contundente en contra de FIFA y desconocer esta comisión, porque esta comisión va a hacer lo mismo, señores. El fútbol va a continuar igual, las autoridades van a ser siendo la misma y no vamos a poder hacer nada. Si nos quedamos callados, como lo hemos venido haciendo, entonces, bueno, el fútbol continuará igual, seguirán Laureano mandando desde afuera, porque ¿quién nombra a Laureano? FIFA. ¿Y quién es FIFA para intervenir a Venezuela? ¿Dónde está la causal para que FIFA intervenga a una institución que tiene autonomía, a un país, intervenga en un país que es independiente, un país que tiene una constitución, ¿verdad? Y que el preámbulo de la constitución es bien claro. Ok, el preámbulo de la constitución, esta constitución que está aquí, hay un preámbulo. El preámbulo de la constitución se habla expresamente sobre la autonomía de Venezuela, la independencia de Venezuela. Entonces viene FIFA de la noche a la mañana, sin causal, sin anunciar nada, sin enviarle al IND, sin enviarle al Ministerio de Deporte, o sea, un oficio en donde exponga las razones jurídicas, porque todo esto es jurídico, las razones jurídicas para que intervenga a la federación. ¿Dónde está ese pronunciamiento? Ni siquiera, estimados amigos, en el portal jurídico de FIFA aparece una resolución de FIFA en donde se exponga o se diga el por qué se está interviniendo a la Federación Venezolana de Fútbol, y que todo el mundo está callado y muchos están gozosos, están alegres y felices porque se nombró una intervención y entonces dicen, no, estos son hombres de fútbol. ¿Hombres de fútbol de quién? ¿Quién los nombró a ellos? ¿Quién nombró a estos personajes para que nos representen a nosotros y para que sean una comisión normalizadora o reguladora, como le quieran llamar? ¿Quién los nombró? ¿Dónde está el oficio que FIFA exprese? Se interviene a la Federación Venezolana de Fútbol y estas son las causales, como lo hizo en Argentina y como lo hizo en Uruguay, porque hubo injerencia política militar en el caso de Argentina cuando la dictadura, pero en el caso de Venezuela, ¿cuáles son las causales? Quiero aprovechar esta oportunidad para denunciar yo responsablemente a FIFA porque está interviniendo a una federación con autonomía, y que FIFA, dentro de su reglamento,
establece claramente que la autonomía de las federaciones se respeta. Y entonces, ¿dónde están las causales para que FIFA intervenga a la Federación Venezolana de Fútbol? Con eso yo finalizo porque creo que el tiempo se me agotó y pues la ronda de preguntas voy a meterme aquí en el chat. Gracias, doctor. Vamos